Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a ver lo que es la ecuación de Arrhenius, que corresponde a la funcionalidad de la temperatura con respecto a la constante de velocidad. Esto con respecto a temas de cinética química. En videos anteriores vimos cómo calcular los parámetros cinéticos, específicamente lo que es el orden de reacción y lo que es la constante de velocidad. Bueno, además habíamos dicho que la constante de velocidad, o más bien la cinética química, era una función de la temperatura y la concentración. Entonces vamos a ver en este apartado cómo la constante de velocidad es una función de la temperatura por la expresión de Arrhenius, en donde la constante de velocidad, que este paréntesis o este corchete nos indica que la constante de velocidad es una función de la temperatura, es igual a el factor preexponencial que se denomina como A, multiplicado por el exponencial de menos lo que es E, que es la energía de activación, sobre R por T. R es la constante de los gases, T es la temperatura. El parámetro A y el parámetro E son función de lo que es, es una función característica de cada reacción. Entonces, estos parámetros se obtienen a partir de datos experimentales. Para poder encontrar estos parámetros, vamos a ocupar el caso de estudio, que es la descomposición del cloruro de benceno diazonio en lo que es clorobenceno y nitrógeno, dada esta reacción. Y bueno, nos dice que ya se realizaron diferentes experimentos a diferentes temperaturas y en cada uno de ellos se determinó que el orden que predomina es de primer orden. Entonces se tienen 5 experimentos a diferentes temperaturas y cada uno de ellos con su constante de velocidad. Esto pues se obtuvo a partir ya sea del método integral o de lo que es la regresión no lineal. Obtenemos el valor de la constante. Vemos que en cada valor de la temperatura es diferente, entonces es por eso que decimos que la constante de velocidad es una función de la temperatura. Bueno, para poder obtener los parámetros A y E de la ecuación de Arrhenius, el factor preexponencial y la energía de activación, lo que se tiene que hacer es linealizar la expresión de Arrhenius, que nos queda de esta forma. Ya es nada más aplicarle logaritmos y algunas leyes de los logaritmos para llegar a esta expresión. Entonces tenemos que el logaritmo de la constante de velocidad es igual a menos la energía de activación sobre la constante de los gases multiplicado por el inverso de la temperatura más el logaritmo del factor preexponencial. Asemejando esto a una ecuación de la línea recta, vamos a decir que y es el logaritmo de k, la pendiente va a ser menos e sobre r, x va a ser el inverso de la temperatura y la ordenada al origen es lo que es el logaritmo de a, que es lo que tenemos aquí. Bueno, en base a eso, nosotros vamos a identificar lo que es x y lo vamos a graficar. X es el inverso de la temperatura, entonces lo vamos a calcular. Sería 1 sobre la temperatura. Cabe recalcar que las unidades de la ecuación de Arrhenius son las siguientes. La temperatura debe de estar en unidades absolutas, en Kelvin o en Rankine, por consiguiente la constante de los gases se va a acotar a esas unidades, ¿sí? Y la energía de activación, pues como es energía, debe tener unidades de energía sobre mol, y el factor preexponencial va a tomar las unidades de lo que es la constante de velocidad, debido a que lo que está dentro de este paréntesis es adimensional, y el que le va a dar el valor es el factor preexponencial. Entonces, simple y sencillamente, si es de orden 1, va a tomar segundos a la menos 1. Si es de orden 0, toma las unidades y así se va, ¿vale? Bueno, entonces de aquí continuamos con la parte de y. Y es el logaritmo natural de lo que es la constante de velocidad. Ya tenemos ambos. Entonces lo calculamos para los 5 datos que tenemos. Entonces ya tenemos lo que es X y Y. Ahora ya lo graficamos. Yo aquí ya tengo una grafiquita en donde observo que mi comportamiento es lineal. En algunos casos no va a dar un comportamiento tan lineal, pero tenemos que hacer que esa línea recta pase por la mayoría de los datos. Entonces, comúnmente esto lo hacemos con Excel, pero como este método ya no va a cambiar, esta fórmula no va a cambiar, a diferencia del método para obtener parámetros del orden de reacción y lo que es la constante de velocidad, en donde iba variando dependiendo al orden de reacción, aquí ya no. Entonces, para no estar anotando lo que es la pendiente y la ordenada al origen, que es lo que necesitamos,
yo voy a ocupar las funciones de Excel y aquí le voy a decir que me calcule la pendiente. Le voy a decir que me calcule la pendiente de estos datos, ¿vale? Y entonces aquí ya tengo el valor que, vean, es igual a este, nada más que está redondeado. Entonces, para la ordenada al origen le tengo que ingresar la función de intersección de eje. Aquí nuevamente pongo los datos de Y, ya me había equivocado, coma los de X. Y bueno, con eso es más que suficiente. Yo tengo ya los valores de lo que es la pendiente y lo que es la ordenada al origen o la intersección del eje. Son los mismos. Ahora, pues recordando que la pendiente es menos la energía de activación sobre R y yo quiero la energía de activación, entonces despejo y me va a quedar que la energía de activación es igual a menos la pendiente por la constante de los gases, que en este caso la constante de los gases yo la ocupo con unidades de Joule sobre mol por Kelvin y para eso su valor es 8.314. Entonces el valor de la energía de activación es este, ¿vale? Es 121.481.50 Joule sobre mol. Si el valor es muy grande puedo ocupar este en kilojoules, lo divido entre 1000 y ya tengo las unidades en kilojoules sobre mol. Ahora la energía, el factor preexponencial va a ser aquí despejando, entonces va a ser el exponencial de lo que es la ordenada al origen. Y obtengo este valor que también es muchísimo, muy grande, ¿no? Y bueno, ya aquí obtuve los parámetros de la ecuación de Arrhenius para ver la funcionalidad de lo que es la constante de velocidad en función de la temperatura. Y esto, bueno, ¿para qué nos sirve? Pues inicialmente nosotros sabemos que la constante es igual a esta fórmula. Yo en la velocidad de reacción la puedo sustituir, el valor de K. Todo esto es el valor de K. Entonces lo sustituyo. Y tengo que la velocidad de reacción de la especie A es igual a por el exponencial de menos E sobre RT por la concentración de A, recordando que nos decía el problema que la reacción era de primer orden, por eso no, bueno, el exponente es 1. Y bueno, así yo puedo obtener la velocidad de reacción a diferentes temperaturas, ¿vale? Entonces, para eso me sirve pues estos datos, para encontrar cómo puedo yo modelar mi reacción a diferentes temperaturas, no solamente a una. Entonces, esta es la idea de encontrar lo que es la energía de activación y el factor preexponencial. Bueno, esto es todo para este video. Espero y esta información les sea útil. Los sigo invitando a que si les gustó esta información le den like y bueno, que se suscriban a mi canal. Hasta luego y gracias por visualizarme.